Vive Jehová, con verdad, con juicio y justicia, y bendecir sean en él todas las gentes, y en él se gloriarán. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás, sea con todos vosotros. Amados hermanos y hermanas, oyentes presentes, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la doctrina. Entendiendo la palabra doctrina, según la ciencia humana, significa enseñanzas, normas, leyes, reglas, estatutos. Y hay dos clases de doctrina: doctrina de Dios y doctrina de los hombres. La doctrina de los hombres son sus estatutos, sus leyes, sus reglas, sus ordenanzas. La doctrina de Dios es las leyes eternas que Dios ha establecido desde el principio del mundo. Por eso dice Proverbios capítulo 4, versículos 1. Oye, hijo mío, la doctrina de un padre, porque te doy buena enseñanza. Recibe pues la doctrina. Analicemos de aquí en adelante que ciertamente el cristiano verdadero, en el Perú y el mundo, si somos creyentes como cristianos, tenemos que obedecer la doctrina que Dios ha establecido por estatuto perpetuo. Segunda de Juan, versículo 9, habla nuestro Señor Jesucristo y dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Quiere decir, yo como religioso, cualquier persona que es religioso creyente en nuestro Señor Jesucristo y no trae la doctrina que son los estatutos, las leyes, las reglas, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, no trae la doctrina de Cristo. Por eso Jesús hablaba y recalca en el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 5 y 6. Si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es mía o no. Pero hasta estos días, muchos hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la palabra, del evangelio, de las buenas nuevas, pero no hacemos caso lo que Dios ha establecido, esta doctrina que es para toda la humanidad. Por lo tanto, dice en San Marcos, capítulo 7, versículos 6, 7, 8 y 9, qué bien salvan las apariencias. Por eso Isaías dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando doctrinas de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, hacen prevalecer las tradiciones, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Que bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es tradición hasta estos días lo que la humanidad, evangélicos, creyentes, católicos, cristianos, ciertamente no han enseñado los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, amados hermanos, es necesario conocer que el que viene de parte de Dios viene trayendo esta doctrina. Antiguamente, Dios se manifestó al monte de Sinaí, le entregó los 10 mandamientos a Moisés, escritas en tablas de piedra. Como dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 13, y él os mandó poner por obra las 10 palabras. Estas 10 palabras es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Según Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28, Dios hizo la alianza con Moisés y con Israel en aquellos días para estos postreros tiempos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como dice 1 Timoteo 4:16, cuida de ti
y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. Si no enseñamos los mandamientos de la ley de Dios hasta estos días, no estamos enseñando la doctrina de Jesucristo. El Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 10, Jesucristo viene en estos últimos tiempos, así como le enseñó también a Moisés en aquellos días, ahora en estos postreros tiempos, nuevamente. Por lo tanto dice: este es el nuevo pacto que ordenaré a la casa de Israel en los postreros días. Escribiré mis leyes en su mente, en su corazón y en su alma las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Antiguamente los mandamientos recibió Moisés en tablas de piedra. En estos postreros tiempos, cuando Jesucristo viene a la tierra, recibe los mandamientos en las tablas del corazón, en espíritu. Por eso dice en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 3, ya no escrita en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, no con tinta ni con sangre, sino con el Espíritu de un Dios vivo en estos postreros días. Es llegado el tiempo, como dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios desde los tiempos antiguos nos ha hablado por intermedio de los patriarcas, por intermedio de los profetas, y en estos postreros días, por intermedio de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios en estos postreros tiempos se manifiesta a la tierra nuevamente, la señal, la muestra palpable de la presencia de Dios son los santos mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice en San Mateo capítulo 5, versículo 19, si alguno enseña anulando una jota o un tilde de lo que está escrito en nuestra Biblia, su enseñanza es nulo, no vale. La Biblia Torres Amat dice es nulo. Por lo tanto, amados hermanos, la Biblia es inspiración divina, no es interpretación humana particular para que puedan hablar a su manera o anular una jota o un tilde y decir que esto ya pasó, ahora esto es el nuevo. Si nosotros verdaderamente como creyentes en Cristo venimos a enseñar su doctrina o su evangelio, dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 24, lo que has oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que has oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Cuando Jesucristo en aquellos tiempos vino allá al oriente, vino con el nombre de Jesús, enseñando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Él prometió regresar. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es necesario que yo me vaya. Y si me voy, volveré nuevamente, volveré otra vez. Pero tenía que volver al occidente, ya no al oriente. Como dice en San Mateo 24, 27, así como el relámpago se muestra del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En el occidente, nuevamente el Hijo del Hombre, para cumplimiento de las Escrituras, se presenta y la señal, la prueba palpable, es los 10 mandamientos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo religioso, todo cristiano, todo creyente que habla y ha creído en nuestro Señor Jesucristo, debe enseñar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque esta es la palabra de Dios, este es el Evangelio. Como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra. Esta palabra
Este mandamiento es la doctrina de Jesucristo. Estos mandamientos, estas leyes, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es el Verbo hecho carne, según San Juan capítulo 1, versículo 14. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es espíritu, como dice en nuestras Sagradas Escrituras católica y evangélica. La versión católica aclara mucho mejor todavía. Habla en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Esta palabra viene a ser estos 10 mandamientos, que es la doctrina de Jesucristo. Y toda persona que oye estos mandamientos, este evangelio, esta luz, este camino, que es Jesucristo, según Efesios 1:13, recién recibe el Espíritu Santo. Si la persona ha creído en Jesucristo y no cree en sus mandamientos, que es la doctrina, que es su palabra, que es el Evangelio, no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, cuando oímos esta palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, y desde el momento que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recién el cristiano verdadero es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque Romanos capítulo 7, versículo 14, los mandamientos de Dios es espíritu. Y por lo tanto, la persona que cree en nuestro Señor Jesucristo debe creer en sus santos mandamientos para que reciba el Espíritu Santo. Si cree en Jesucristo y no cree en sus mandamientos, ha rechazado al mismo Jesucristo, ha rechazado al mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, aclarando, dice en 1 Juan 2:4, si alguno dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Por lo tanto, amados hermanos, Jehová es la verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, los mandamientos de la ley de Dios es verdad. Por eso dice Romanos capítulo 7, versículo 12, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y aquí en la tierra hay algún hombre religioso o entendido que sea santo, justo y bueno. Solamente Dios es santo, justo y bueno. Por lo tanto, cuando viene Jesucristo, cuando viene Jehová, cuando viene Dios a la tierra, recién se muestra esta doctrina que son los santos mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, dice en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto acontezca, sepan que yo soy Jehová. Cuando viene a la tierra Jehová, se humaniza, hecho carne, se manifiesta a la tierra. Y la prueba palpable de la manifestación de Dios en la tierra es los santos mandamientos de la ley de Dios, la ley perfecta, la ley eterna, que es la ciencia infusa de nuestro Dios para la moralización de toda la humanidad. Ahora, una ciencia sin moral no es ciencia. Una ciencia, para que verdaderamente sea una verdadera ciencia, tiene que estar acompañado de la doctrina de Jesucristo, que son los santos mandamientos de la ley de Dios. Esta doctrina es para la moralización de toda la humanidad en la tierra. En el planeta Tierra, todos los hombres hasta estos días, al no conocer los mandamientos de la ley de Dios, al ignorar esta doctrina, hemos servido solamente a dioses hechos por los hombres, como dice en una parte de las Escrituras en el libro de Salmos. Los dioses de los hombres son obra de la mano de los hombres.
Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no caminan. Semejante a esos dioses son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Viendo nuestro Dios que la humanidad está extraviado y no conoce su doctrina, entonces Dios se manifiesta a la tierra y nos muestra esta doctrina eterna que son los mandamientos de la ley de Dios para la moralización de los 4 cabos de la tierra, lo cual tiene que ser predicado desde Jerusalén. San Lucas capítulo 24, versículos 47. En su nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que enseñar la doctrina de Cristo, que son los santos mandamientos. La palabra Jesucristo quiere decir Dios hombre, ungido de Dios hecho hombre en la tierra, así como Ezequiel, maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, nos enseñó y restauró este pueblo. Él desde el año 2000, dejando este cuerpo carnal, el Espíritu de Jehová que estaba en su corazón, ahora ha pasado en el corazón de su Hijo, excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Jesucristo hombre o ungido de Jehová. La palabra Jesucristo quiere decir Dios hombre. Como dice en 1 Timoteo 2:5, hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es necesario que la humanidad sea enseñado, sea aclarado, porque según San Lucas capítulo 11, versículos 30, la humanidad, aún la hermandad piden señal. Si verdaderamente es Jesucristo, en San Lucas 11:30 dice, esta generación pecadora pide señal, pero no se les será dado la señal, sino la señal de Jonás. El Hijo del Hombre se manifestará en estos postreros tiempos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, con sus santos mandamientos. Esta es la palabra de Dios, por lo tanto, Proverbios capítulo 16, versículo 21. La palabra del sabio aumentará doctrina. El sabio es Dios, Dios hecho hombre, el Espíritu de Dios hecho carne en la tierra, enseñando los mandamientos a la humanidad. Se hace hombre para conversar con los hombres. La sabiduría de Dios es los santos mandamientos de la ley de Dios, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una sola doctrina eterna. Hay muchos que dicen, la primera doctrina es de Moisés, la segunda doctrina es de Jesús y la tercera doctrina que en estos tiempos. Eso no es bíblico, es enseñanza humana. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay una sola doctrina eterna, santa y perfecta, que son los santos mandamientos de la ley de Dios, escrita desde los tiempos antiguos por toda una eternidad. Dios, al comenzar su obra en el cielo, comenzó con la doctrina, con los santos mandamientos, y terminará en estos tiempos el juicio con los santos mandamientos. Por lo tanto, una organización religiosa o un pueblo o una nación sin ley es como un barco sin timón que se pierde en la mar. Así viene a ser la humanidad que hasta estos días no ha conocido la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que son los santos mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, dice Jehová en el primer mandamiento, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Ese es el mandamiento de Jesucristo.
escrita en nuestra Biblia, versión católica, versión evangélica, pero como hasta estos días no nos han enseñado a leer las Escrituras, la humanidad está extraviada y nos han enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es enseñanza de hombres. Por eso Jesús dice, qué bien salvan las apariencias. Esta humanidad de labios me honra. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? San Lucas 6:46. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad que Dios quiere para todos los cristianos, para toda la humanidad? Que mediante estos santos mandamientos, que es la doctrina de Jesucristo, el hombre entre a santificarse, que nos apartemos de la fornicación, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Al no haber conocido los mandamientos de la ley de Dios, la humanidad ha fornicado con dioses hechos por la mano de los hombres. Y la idolatría más grande en la tierra es lo que está ocasionando la ira de nuestro Dios, porque servimos a un Dios muerto. Por ejemplo, en estos meses de diciembre, la humanidad ha celebrado una fiesta idolátrica establecida en Roma desde el año 354 por el emperador Constantino el Grande, el cual estableció y dijo: de aquí en adelante en mi imperio no hay Dios, yo soy Dios. Todo el mundo celebrará el cumpleaños del emperador de Roma el 25 de diciembre. Según Daniel capítulo 7 versículo 25, el emperador de Roma el año 354 estableció esta costumbre, que es las fiestas del solsticio, el nacimiento del sol romano. El emperador se autotituló emperador y Dios en la tierra, y desde esos días hasta ahora la humanidad está celebrando estas fiestas idolátricas. Por lo tanto, dice en Romanos 1:25, ellos que cambiaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a las criaturas que ellos han enseñado, dejando a un lado adorar a nuestro Dios verdadero. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, en la Biblia versión católica, versión evangélica, dice: sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y yo he sido profanado en medio de ellos, y de mis sábados ellos han escondido sus ojos. Por lo tanto, mis queridos hermanos evangélicos, cristianos de toda iglesia, católicos, israelitas, Dios ahora nos advierte, según Malaquías capítulo 3, versículo 18, tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías está advirtiendo, Isaías 65, 13, 14, porque la ira de Dios en la tierra se manifiesta con los 7 años de hambre, guerras, enfermedades malignas, lluvias inundantes, caos, inmoralidad, corrupción, opresión. En todas estas cosas la humanidad ha caído, y al no haber enseñado los mandamientos de la ley de Dios y al haber transgredido las leyes de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente el mundo entero está en caos. Los grandes países del mundo se tambalean, caen, como dice Isaías capítulo 24, versículos 4 y 5. Cayó, se infeccionó la tierra, se contaminó la tierra, los altos pueblos de la tierra se tambalean. ¿Por qué? Porque han traspasado las leyes, han falseado el derecho, han roto el pacto sempiterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Jehová. Han dejado a un lado los mandamientos de la ley de Dios y
nos han enseñado a servir dioses muertos, obligado e impuesto por la Santa Inquisición, que de santa en cierto modo no había ni una diabólica Inquisición que hasta estos días ha obligado a toda la humanidad a vivir en estas tradiciones impuestas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la doctrina de Dios es una sola, no hay dos ni tres doctrinas, es una sola doctrina por toda la eternidad, para tiempos indefinidos. Como dice en nuestras sagradas escrituras, el cielo pasará, la tierra pasará, pero ni una jota ni un tilde no pasará de la ley de Dios. La ley de Dios es la doctrina eterna que Dios ha establecido desde el principio. Antes de la fundación del mundo ya estaba esta doctrina, esta palabra, este evangelio, estas buenas nuevas. Estas son las verdaderas buenas nuevas, como dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 25. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por las buenas nuevas ha sido anunciada. Y este evangelio, esa palabra se tiene que anunciar de aquí en adelante. Es nuestra responsabilidad. Dios se ha manifestado en el Perú. En el Perú está la ley eterna. De aquí saldrá la doctrina a los cuatro cabos de la tierra antes que venga el fin. Como Jesús advirtió a sus discípulos en aquellos tiempos. San Mateo capítulo 24 versículos 14. Estas buenas nuevas o esta doctrina, este evangelio, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que son los 10 mandamientos, tiene que ser predicado a los cuatro cabos de la tierra, entonces vendrá el fin. El mundo es la persona humana, la tierra se llama planeta, y cuando la persona es advertida con los santos mandamientos de la ley de Dios, el hombre decide vivir o morir, obedecer a Cristo o obedecer al mundo, seguir a Jesucristo o seguir las tradiciones humanas que hasta estos días el hombre está acostumbrado. Por ejemplo, dicen que enero es el primer mes del año. Ese según el calendario gregoriano, calendario romano impuesta por Roma. El primer mes del año, según Dios, es abril. Éxodo capítulo 13, versículo 4, Éxodo capítulo 12, versículo 2. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cristianos, evangélicos, oyentes presentes en el Perú y el mundo, de aquí en adelante el mundo entero va a conocer esta doctrina, los cuatro cabos de la tierra, y ya no se puede tapar el sol con un dedo. Es necesario, hermanos israelitas, anunciar esta doctrina, esta palabra, esta luz, este camino, que es Jesucristo mismo. Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo es los 10 mandamientos, el verbo hecho carne. Por eso dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que mis queridos hermanos, la doctrina es estos santos mandamientos bienaventurados. Cualquiera, como dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, conforme a esta regla que son los santos mandamientos, no sirve a Dios, sino al Dios de sus vientres. Así que dejamos en vuestra disposición seguir a Jesucristo o seguir al mundo.
agradeciendo la atención prestada de todos nuestros oyentes, de todos los que nos escuchan en el Perú y el mundo, les decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás, sea con todos vosotros, mis queridos hermanos, hermanas del Perú y el mundo. Amén.